La patada impactó con un golpe sordo y espantoso. El pastor alemán aulló y el adolescente rió. No la risa nerviosa de un niño que ha cometido un error, sino algo más frío. ¿Qué le pasa, señora? Su perro es tan patético. La veterana, con manos temblorosas, no respondió. Se quedó mirando al suelo como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo que defenderse solo empeoraba las cosas. El hijo de David Warren le tiró de la manga. Papá, ese tipo es muy malo, acosando a un perro. 7 años. 7 años de permanecer invisible. 7 años de aprender a no ver lo que los demás pasaban por alto. 7 años de jurar que nunca volvería a denunciar a un desconocido. Pero algunos instintos no se desvanecen. Simplemente hibernan. Y cuando David dijo, «Ya basta, chico», no sabía que estaba tirando del hilo de una conspiración urdida hacía 15 años. Una que lo obligaría a convertirse en exactamente aquello de lo que había estado huyendo. A veces, defender lo correcto significa meterse en algo muy, muy malo. El Parque Memorial, un sábado por la tarde, era el tipo de lugar donde se suponía que nada malo debía pasar. El sol se filtraba a través de robles más viejos que la mayoría de la gente que caminaba bajo ellos, proyectando sombras moteadas sobre el césped recién cortado que olía a verano y normalidad. Las risas de los niños llegaban del parque infantil donde los columpios crujían con un ritmo que David Warren había aprendido a encontrar reconfortante. Él y su hijo Tommy venían allí cada fin de semana, lloviera o hiciera sol, porque las rutinas eran importantes. Las rutinas mantenían a Tommy tranquilo. Las rutinas evitaban que David pensara demasiado en la vida que había dejado atrás. Tommy tenía 9 años, pequeño para su edad, con cabello oscuro que nunca se peinaba y ojos que veían cosas que otros no veían. Los médicos lo llamaban autismo de alto funcionamiento. David lo llamaba un regalo envuelto en desafíos. Tommy no hablaba mucho con desconocidos, no le gustaban las multitudes, no entendía por qué la gente decía cosas que no sentía, pero entendía a los animales y entendía cuando algo andaba mal. En ese momento, Tommy observaba a una mujer en un banco a unos 15 metros de distancia, su pequeña mano apretando la de David con una intensidad inusual. La mujer estaba completamente inmóvil, con la espalda recta como el cañón de un rifle, una mano apoyada en la cabeza de un pastor alemán que yacía a sus pies. Vestía vaqueros y una camiseta militar descolorida, su cabello castaño con mechas grises recogido en una coleta que probablemente había sido reglamentaria en su día. El ojo experto de David captó los detalles sin querer. La forma en que recorría el perímetro del parque cada 30 segundos, el ligero temblor en su mano izquierda, el chaleco de perro de servicio del pastor, desgastado pero limpio, con parches que indicaban entrenamiento de apoyo para el TEPT. Una veterana, probablemente de unos 50 años, probablemente cargando más de lo que cualquiera debería cargar. David se obligó a apartar la mirada. No es tu problema, pensó. Ya no. 7 años atrás, había sido el agente especial David Warren, de la Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI, el tipo al que llamaban cuando necesitaban a alguien que se metiera en la cabeza de un asesino. Se le daba bien. Demasiado bien. Lo suficiente como para haber ayudado a atrapar a 23 delincuentes reincidentes en 12 años. Lo suficientemente bien como para que uno de ellos se obsesionara con él. Lo suficientemente bien como para que su esposa, Rachel, pagara el precio cuando esa obsesión se volvió mortal. El informe oficial decía, allanamiento de morada. Lugar equivocado, momento equivocado. Pero David lo sabía mejor. Había visto la escena del crimen. Había leído la firma. Era un mensaje dirigido a él, entregado con sangre porque ese era el único idioma que hablaban algunos monstruos. Así que renunció, se mudó a un pequeño pueblo 2 estados más allá, cambió sus nombres legalmente y se convirtió en David Warren, consultor informático independiente, padre soltero, nadie especial. Aprendió a no criticar a desconocidos en la calle, a no catalogar tics de comportamiento, a no ver la oscuridad que a veces se ocultaba tras los ojos de la gente.
Tommy también lo había sido cuando Rachel murió. No la recordaba. No recordaba los tiempos anteriores, cuando David era otra persona. Y David se había prometido a sí mismo, le había prometido a Rachel que mantendría a su hijo a salvo. Eso significaba permanecer invisible. Eso significaba no involucrarse. Pero entonces Tommy volvió a tirar de su manga y señaló hacia el banco donde estaba sentado el veterano. Había aparecido un adolescente, de unos 16 o 17 años, con ropa que costaba más que el alquiler mensual de David. Dos amigos lo flanqueaban, ambos intentando parecer duros, en su mayoría, consiguiendo parecer ricos y aburridos. El chico que iba delante botaba un balón de fútbol con indiferencia. Su camino lo llevaba directamente al banco. A David se le encogió el estómago. Reconoció ese andar, depredador, decidido. El chico no se dirigía al banco. Se dirigía hacia un objetivo. El balón de fútbol rodó, aparentemente por accidente, y chocó contra el costado del pastor alemán. El perro no reaccionó más allá de levantar la cabeza, bien entrenado y controlado. La veterana levantó la vista, con expresión cuidadosamente neutral. «Lo siento», dijo el adolescente, con la voz lo suficientemente alta como para oírse a través del césped. «No vi a tu perro ahí. Quizás deberías ponerle una correa más corta». Se agachó como si, para recuperar el balón, y su pie se balanceó en lo que podría haber parecido un accidente si David no hubiera estado mirando. Si David no hubiera visto la mirada calculadora del chico, la forma en que miró por encima del hombro primero, la leve sonrisa que indicaba que era intencional, la patada impactó con un golpe sordo y espantoso. El pastor alemán aulló, poniéndose de pie. Y el adolescente rió. No la risa nerviosa de un niño que ha cometido un error, sino algo más frío, algo ensayado. «¿Qué le pasa, señora? Su perro es tan patético». Sus amigos se unieron, sus risas agudas y crueles en el cálido aire de la tarde. La veterana se levantó lentamente, con las manos temblando más, el rostro pálido. La gente que estaba cerca lo notó, miró y luego apartó la mirada. El lenguaje universal de «no es mi problema». David sintió la mano de Tommy apretarse alrededor de la suya. «Papá, ese tipo es tan malo», intimidando a un perro. La voz de su hijo era baja pero segura, como cuando no entendía por qué el mundo permitía la crueldad. A David se le encogió el pecho. Quería decirle a Tommy que a veces había que apartar la mirada, que involucrarse significaba hacerse visible, que ser visible significaba ser vulnerable. Pero cuando bajó la mirada hacia el rostro de su hijo, vio a Rachel. Ella nunca apartó la mirada. Nunca le había enseñado a su hijo que la seguridad importaba más que hacer lo correcto. 7 años ocultándose. 7 años aprendiendo a no ver lo que los demás pasaban por alto. 7 años jurando que nunca volvería a denunciar a otro desconocido. Pero algunos instintos no se desvanecen. Simplemente hibernan. David se puso de pie, moviendo el cuerpo antes de que su cerebro pudiera objetar adecuadamente, y caminó hacia el banco. Mientras se movía, su mente catalogaba detalles contra su voluntad. Las costosas zapatillas del adolescente apenas se rayaban. El reloj de diseño, de esos que se compran para presumir, no para saber la hora. La forma en que sus amigos miraban fijamente una camioneta negra estacionada cerca de la entrada del fondo, con las ventanas tintadas, el ligero temblor en las manos del líder que no encajaba con su sonrisa arrogante. Miedo. El chico tenía miedo de algo. Incluso mientras proyectaba agresión, David se detuvo a unos 3 metros de distancia, con la voz tranquila y serena. «Ya basta, chico». El adolescente se giró, su expresión pasando de la sorpresa al desprecio calculado tan rápidamente que David supo que era algo premeditado. Alguien le había enseñado a este chico a ser cruel. La pregunta era ¿por qué o qué? Dijo el adolescente, acercándose un paso. ¿Vas a golpear a un menor? Adelante. Mi papá tiene abogados que te dejan en casa antes de cenar. Sus amigos se acercaron, pero David pudo ver que no lo hacían con el corazón.
También seguían un guión. Incómodos, pero comprometidos. David no respondió a la amenaza. En cambio, miró más allá del chico, al veterano. Señora, usted y su perro están bien. La mujer asintió rígidamente, con la mandíbula apretada, una mano sobre la cabeza del pastor, como si el contacto le diera fuerza. El perro estaba tranquilo ahora, apoyado en su pierna, sus ojos oscuros observaban a David con la mirada propia de un adiestramiento profesional. No era solo una mascota, era un animal de trabajo. Probablemente lo único que la mantenía atada cuando los recuerdos se hacían demasiado fuertes. Estamos bien, dijo, con la voz ronca por la inactividad. O quizás solo por la emoción. No queremos problemas. La última frase sonaba como algo que ya había dicho muchas veces, un mantra contra la violencia doméstica. David reconoció ese tono. Lo había oído en las salas de interrogatorio, en las declaraciones de testigos, en las voces de quienes habían aprendido que defenderse a menudo cuesta más que rendirse. El adolescente sonrió con suficiencia. Mira, no necesita un héroe. Ocúpate de tus propios asuntos, viejo. No podía tener más de 45 años, pensó David con un toque de humor negro. Pero para un joven de 17 años, cualquiera mayor de 30 probablemente era considerado un anciano. El chico se volvió hacia el veterano, envalentonado por la quietud de David. No deberías llevar a un perro a un parque público si no aguanta un poco de juego brusco. ¿Y si ataca a un niño? Gente como tú, con tu TEPT y tus historias del Saab, crees que el mundo te debe algo. No es así. Las palabras dieron en el blanco. David vio al veterano estremecerse, vio sus hombros curvarse hacia adentro como si le estuvieran disparando. El adolescente también lo vio, y su sonrisa se ensanchó. Estaba disfrutando. Pero debajo del disfrute, David captó algo más. Una mirada hacia la camioneta negra. Una rápida comprobación, como si se asegurara de que alguien lo estuviera mirando, como si estuviera actuando para un público. Y entonces fue cuando David lo supo. Esto no era crueldad adolescente al azar. Esto era deliberado. Esto era una prueba, un mensaje o ambos. La pregunta era, ¿para quién? Tommy apareció junto a David, tras haberlo seguido a pesar de que le habían dicho que se quedara junto a la fuente. Su hijo miró al adolescente con expresión de total confusión. ¿Por qué lastimarías a un perro? Los perros son buenos. Ese es un perro de trabajo. Se nota por el chaleco. La ayuda cuando tiene miedo. ¿Por qué querrías asustarla aún más? La simple honestidad en la voz de Tommy atravesó la tensión como un cuchillo. La sonrisa del adolescente se desvaneció. Su amigo se movió incómodo. Por un momento, David vio más allá de la actuación. Vio a un chico que tal vez no se sentía tan cómodo con la crueldad como fingía. Pero entonces, los ojos del chico volvieron a la camioneta y la máscara volvió a su lugar. Da igual, chico. Dile a tu padre que elija sus batallas. Este pueblo tiene un orden jerárquico, y él se puso en el lado equivocado. Se giró para alejarse, seguido por sus amigos, pero no antes de que David viera la matrícula de la camioneta negra cuando ésta empezó a arrancar. Las ventanillas bajaron lo suficiente para que David viera a alguien en el asiento del copiloto sosteniendo lo que parecía un teléfono, grabando o simplemente observando. La veterana recogía sus cosas con manos temblorosas, con la clara intención de irse antes de que la situación se agravara. David se acercó lentamente, con las manos visibles y sin amenazar. Soy David. Este es mi hijo, Tommy. Ese chico se pasó de la raya. ¿Seguro que ambos están bien? De cerca, pudo ver las profundas arrugas alrededor de sus ojos. De esas que provenían más del dolor que de la edad. Su porte militar aún se notaba en su postura, pero luchaba contra algo que quería enroscarla en una bola protectora. Con él Margaret Torres, dijo automáticamente, y luego pareció contenerse. Retirada. Todos me llaman Maggie. Y sí, estamos bien. Los Rangers eran peores.
Se agachó para acariciar la cabeza del perro, y el pastor se inclinó ante su tacto. Gracias por intervenir, pero no deberías haberlo hecho. Era el hijo de Robert Hastings, Brandon. Su padre es dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales de este condado. Quienes se cruzan con la familia Hastings tienden a arrepentirse. El nombre aterrizó en la mente de David como una piedra en agua quieta, provocando oleadas de reconocimiento. Robert Hastings. Había oído ese nombre antes. ¿Pero dónde? La memoria de David estaba entrenada para catalogar detalles, para archivar información que pudiera ser relevante más adelante. En algún momento de los últimos 7 años de descuido deliberado, había oído o leído algo sobre Robert Hastings, algo que había despertado sus instintos, incluso durante su jubilación autoimpuesta. Bueno, dijo David con cuidado, este chico necesita aprender buenos modales. El dinero no compra el derecho a ser cruel. La risa de Maggie fue amarga. Te sorprendería lo que el dinero compra. Mira, aprecio lo que hiciste. De verdad. Pero llevo 3 meses lidiando con esto. Desde que testifiqué en la reunión del ayuntamiento sobre las viviendas para veteranos. De repente, donde quiera que voy, están Brandon y sus amigos. Siempre al borde de la legalidad. Siempre con testigos que no ven nada. Es acoso diseñado para hacerme parecer inestable. Y está funcionando. Los instintos de David, latentes durante 7 años, despertaron por completo. Patrón de comportamiento, acoso coordinado, un objetivo aislado y desacreditado. Esto no fue acoso adolescente. Fue una estrategia. ¿3 meses? Preguntó. Siempre, Brandon. Siempre grabado. La mirada de Maggie se agudizó. ¿Cómo supiste de la grabación? David señaló la camioneta que se alejaba. La persona en el asiento del pasajero, con el teléfono en la mano, apuntó hacia aquí. Estaban documentando el encuentro. Probablemente para editarlo, dijo Maggie con cansancio. Hacer que parezca que Ranger era agresivo, que yo era inestable. Es lo que han estado haciendo. Construyendo un caso de que soy un peligro para la comunidad, que mi TEPT me hace poco confiable. Lo curioso es que me las he arreglado bien durante 10 años desde que me jubilé. Pero ahora, cuando hablo de cómo la ciudad está recortando los servicios para veteranos mientras aprueba exenciones fiscales para Hastings Developments, de repente soy un problema. Recogió la correa de RER. Debería irme y tú deberías olvidar que viste algo de esto. Cuida de tu hijo. No te metas. Se alejó antes de que David pudiera responder, con la espalda recta a pesar de todo. Ranger seguía su ritmo a la perfección. David la vio irse, ya procesando mentalmente las implicaciones. Tommy tiró de su mano. Papá, está muy triste. Y ese chico estaba asustado. ¿Lo viste? Le temblaban las manos. No temblaba de locura, temblaba de miedo. David miró a su hijo, cuya peculiar forma de ver el mundo acababa de confirmar lo que su entrenamiento ya le había dicho. Brandon no era un abusador que actuaba por impulsos. Lo estaban obligando a asumir un rol. La pregunta era por qué y quién lo estaba obligando. David se dijo a sí mismo que debía dejarlo pasar. Se dijo a sí mismo que no era su problema, que había hecho su buena acción del día, que sentir curiosidad por la familia Hastings era exactamente el tipo de visibilidad que había prometido evitar. Pero mientras él y Tommy regresaban al coche, el teléfono de David vibró con un número desconocido. El mensaje de texto era simple: deberías haberte metido en tus asuntos. Ahora te has vuelto interesante. Debajo, una foto de Tommy en su colegio, tomada esa mañana. Otra foto, de su casa, tomada desde la calle. Y una última frase: buen chico. Sería una pena que le pasara algo. A David se le heló la sangre. Su mano se apretó con más fuerza sobre el hombro de Tommy. Quizás demasiado fuerte porque su hijo levantó la vista con preocupación. Papá, ¿estás bien? Te ves como cuando tienes sueños. David esbozó una sonrisa que parecía cristal. Estoy bien.
Amigo, vámonos a casa. Pero no estaba bien. Al intentar hacer algo decente, había hecho exactamente lo que había jurado no volver a hacer. Se había vuelto visible. Y ahora alguien amenazaba a su hijo. Esa noche, después de que Tommy se durmiera, David se sentó en su oficina con su portátil e hizo lo que se había prometido no volver a hacer. Investigó. 7 años de permanecer oculto le habían revocado el acceso al FBI. Pero aún tenía amigos en lugares importantes. Personas que le debían favores. Personas que entendían que a veces era necesario revisar archivos sellados. Empezó con Robert Hastings, filántropo multimillonario, y en una hora encontró el hilo que le había estado molestando en la memoria. 15 años atrás, hubo una investigación por tráfico de armas. El flujo de armas a milicias en Oriente Medio se rastreó a través de una red de empresas fantasma hasta un puñado de contratistas de defensa estadounidenses. La investigación se cerró abruptamente. Las pruebas clasificaron a testigos clave que desaparecieron bajo custodia protectora o simplemente desaparecieron. Un nombre había aparecido en los informes preliminares antes del apagón. Robert Hastings, entonces ejecutivo de nivel medio en una empresa de defensa con conexiones sospechosamente buenas. El caso no había llegado a ninguna parte. El agente principal del FBI había sido reasignado. Los testigos se habían retractado o habían desaparecido. Todo muy claro, todo muy sospechoso. David investigó más a fondo, siguiendo hilos en archivos de periódicos y registros militares que técnicamente eran públicos, pero prácticamente invisibles. Encontró el historial de servicio de Maggie Torres, 25 años en el ejército, los últimos 10 en inteligencia, múltiples condecoraciones, una estrella de bronce y, 15 años atrás, un incidente en Afganistán, una operación fallida, civiles muertos y acusaciones de crímenes de guerra. Maggie había sido investigada y absuelta, pero la sombra la había seguido hasta su jubilación. Los detalles eran escasos, ocultos bajo tachaduras. Pero David encontró algo interesante. Maggie había presentado un informe antes del incidente, señalando envíos sospechosos de armas a milicias locales, lo que sugería la participación de contratistas estadounidenses. El informe había sido clasificado. La operación siguió adelante. El desastre se produjo. Y ahora, 15 años después, Maggie estaba siendo acosada sistemáticamente por el hijo de Robert Hastings. ¿Casualidad? David no creía en las coincidencias. No cuando surgían patrones. No cuando las piezas encajaban como un rompecabezas diseñado para parecer aleatorio. Su teléfono vibró de nuevo. Otro número desconocido. Esta vez, un archivo de video. El dedo de David se posó sobre el botón de borrar, pero la curiosidad lo venció. Lo abrió. El video mostraba a Maggie ese mismo día, pero no la confrontación que David había presenciado. Esto era diferente. Maggie en un supermercado, Ranger a su lado, y Brandon la chocó accidentalmente, provocando que se le cayeran las bolsas. El video fue editado para que pareciera que Ranger se había abalanzado sobre Brandon, como si Maggie hubiera perdido el control. Fue sutil pero efectivo. Muéstrale ese video a un juez y respaldaría una orden de alejamiento. Muéstrale suficientes videos como ese y podrías argumentar a favor de un internamiento involuntario, o simplemente podrías quebrar a alguien hasta que dejara de ser un problema. David cerró su portátil y se sentó en la oscuridad, pensando que había dejado el FBI porque involucrarse le había costado a Rachel. Se había prometido a sí mismo que protegería a Tommy por encima de todo. Y eso significaba permanecer invisible, mantenerse a salvo, mantenerse alejado de las pesadillas de los demás. Pero alguien acababa de convertir a Tommy en un objetivo. Alguien había decidido que el simple acto de decencia de David merecía ser amenazado y que alguien había cometido un grave error. Habían asumido que David Warren, consultor informático, era débil. No sabían nada del agente especial David Warren, el hombre que había rastreado a algunos de los peores depredadores de Estados Unidos aprendiendo a pensar como ellos. 7 años escondido.
7 años fingiendo no ser lo que era. Pero algunos instintos no se desvanecen. Simplemente esperan el detonante adecuado. Y amenazar a su hijo fue el detonante. David cogió el teléfono y le envió un mensaje a una antigua colega, una mujer que había dejado la agencia casi al mismo tiempo que él por razones diferentes pero igualmente válidas. Necesitas un favor. Antecedentes sobre Robert Hastings. Todo lo que no está en el registro público y necesito pedir prestado equipo. La respuesta llegó en minutos. Pensabas que estabas jubilado, respondió David. Yo también. A la mañana siguiente, David dejó a Tommy en la escuela con instrucciones adicionales para el director. Sobre seguridad, sobre no entregar a su hijo a nadie sin la presencia de David, sobre llamar inmediatamente si ocurría algo inusual. Luego condujo hasta el parque memorial, donde Maggie estaba sentada en el mismo banco, con el guardabosques a sus pies como si desafiara al universo a que volviera a atacarla. David se sentó en el otro extremo del banco, no demasiado cerca, respetando el espacio. Coronel Torres, tenemos que hablar. Maggie no lo miró. Te dije que no te metieras. Su voz era monótona. Agotado. David notó las ojeras bajo sus ojos. Como le temblaba la mano incluso mientras acariciaba a Ranger. Sí, bueno, alguien me envió fotos de mi hijo con un hilo. Así que estoy en esto, quiera o no. Y creo que tú y yo estamos en esto por la misma razón. Robert Hastings, Afganistán, hace 15 años. Una investigación de tráfico de armas que quedó enterrada. Eso llamó su atención. Maggie se giró para mirarlo, con una mirada aguda y calculadora. ¿Quién eres realmente? David consideró mentir, consideró mantener su tapadera, pero algo en la expresión de Maggie le dijo que lo descubriría. Los veteranos de guerra tenían su propio detector de la verdad. Yo trabajaba en el FBI, análisis de comportamiento, crímenes en serie. Lo dejé hace 7 años por motivos personales. Me he esforzado mucho por mantenerme retirado, pero Hastings lo hizo imposible cuando se enfocó en mi hijo. FBI, repitió Maggie, y algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos antes de extinguirse. Entonces ya sabes cómo funciona esto. La gente como Hastings es intocable. Dinero, conexiones, abogados. Intenté denunciar hace 15 años lo que vi en Afganistán. Cargamentos de armas con números de serie que no coincidían con los manifiestos. Contratistas que vendían a ambos bandos. Presenté informes. Testifiqué ante los investigadores. ¿Y sabes qué pasó? La investigación desapareció. Me culparon de una operación que salió mal. Buenos soldados murieron porque alguien entregó nuestra posición al enemigo. Y he cargado con esa culpa desde entonces. No pude probarlo, pero sabía que Hastings nos traicionó. Ganó millones y mi equipo pagó con sangre. David asimiló esto. Todo encajaba. Y ahora vuelves a hablar sobre los servicios para veteranos, sobre que Hastings conseguía contratos municipales, y de repente te acosan, te desacreditan, te hacen parecer inestable. Está eliminando una amenaza de la misma manera que hace 15 años, solo que esta vez usa a su hijo para hacerlo. Maggie asintió lentamente. Brandon, ese chico no es malo. Lo he observado estos últimos meses. Está aterrorizado. Cada vez que viene a por mí, primero revisa su teléfono como si estuviera recibiendo instrucciones y después parece enfermo. Sea lo que sea que su padre le esté obligando a hacer, no quiere hacerlo. Entonces tenemos influencia, dijo David. Maggie rió con amargura. Influencia contra Robert Hastings. Tiene al jefe de policía en el bolsillo. La mitad del ayuntamiento aceptando sus donaciones de campaña. Soy un veterano jubilado con TEPT que vive de una pensión. ¿Eres? ¿Qué dijiste? Un FBI jubilado. No tenemos nada. David la miró a los ojos. Tenemos la verdad. Y tenemos el hecho de que Hastings no sabe que en realidad no estoy jubilado. Cree que está tratando con un ciudadano preocupado que se acobardará ante la amenaza. Pero pasé 12 años aprendiendo a encontrar a gente que no quería ser encontrada.
a construir casos que funcionaran. Y ahora mismo estoy muy motivado. ¿Por qué?, preguntó Maggie. ¿Para qué arriesgarse? Tienes un hijo que proteger. Aléjate. Yo me encargo. David pensó en Rachel, en la promesa que había hecho sobre 7 años de esconderse y cómo en realidad no los había mantenido a salvo porque mi esposa murió hace 7 años. Un asesino en serie al que ayudé a atrapar se obsesionó conmigo. Y cuando no pudo encontrarme, fue tras ella. Renuncié porque pensé que alejarme de ese mundo mantendría a mi hijo a salvo. Pero hoy recibí un mensaje que demostró que estaba equivocado. Esconderse no funciona. No cuando los monstruos deciden ir a por ti. Así que, si voy a estar en peligro, prefiero que sea por hacer algo bien que por no hacer nada. Maggie lo observó un buen rato y asintió. Bueno, ¿cuál es tu plan? David sacó su teléfono y le mostró las fotos de vigilancia que le había enviado su amigo. Hastings tiene un patrón. En cada trato que hace, hay bajas. Competidores que de repente se arruinan. Denunciantes que quedan desacreditados. Es cuidadoso, usa intermediarios, se mantiene limpio, pero también es arrogante. Lleva 20 años haciendo esto y nunca ha enfrentado consecuencias. Eso hace que la gente sea descuidada. Descubrimos la descuido. Armamos un caso. Hacemos suficiente ruido para que el FBI no pueda ignorarlo esta vez. ¿Y Brandon?, preguntó Maggie. Ese chico también es una víctima. David había estado pensando en eso, en el miedo en los ojos de Brandon, en la forma en que seguía buscando la aprobación. O tal vez solo comprobando que alguien lo estaba observando. Lo devolvemos. Si lo están coaccionando, le ofrecemos una salida. Custodia preventiva, inmunidad, lo que sea necesario. Pero primero, necesitamos entender qué control tiene Hastings sobre su propio hijo. Maggie se puso de pie. Ranger inmediatamente a su lado. Tengo algo. No pensé que importara antes, pero tal vez sí. Vamos. Llevó a David a su auto, un sedán destartalado con precisión militar. De la guantera, sacó una memoria USB. Hace 3 meses, justo antes de que comenzara este acoso, recibí esto por correo. Sin remitente, solo esta memoria USB y una nota que decía: tenías razón sobre Hastings. Cállate o esto se hará público. Se la entregó a David. Son videos, grabaciones de seguridad de la madre de Brandon. Hace 2 años. Supuestamente se suicidó. Sobredosis. Pero estos videos muestran algo diferente. A David se le heló la sangre. Muéstrame. Condujeron hasta la casa de David, donde su sistema de seguridad les permitiría revisar las grabaciones con seguridad. Tommy seguía en la escuela. La casa estaba vacía y silenciosa. David cargó la memoria USB con los protocolos de seguridad que lo alertarían si alguien intentaba rastrear el acceso. Los videos tenían fecha y hora de 2 años atrás y mostraban el interior de lo que claramente era una casa de lujo, muebles caros, arte en las paredes y una mujer, de unos 40 años, discutiendo con Robert Hastings. El audio estaba apagado, pero David pudo entender lo suficiente. Amenazaba con irse, con llevarse a Brandon, con ir a la policía por algo. Hastings estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. El tipo de tranquilidad que David asociaba con psicópatas que lo habían planeado todo. La mujer tomó pastillas de un frasco de receta. Parecía su medicación habitual. Se sirvió agua, bebió y, durante los siguientes 10 minutos, empezó a deteriorarse. Confusión, dificultad para hablar, colapso. Y durante todo el proceso, Robert Hastings se sentó en una silla observando, sin ayudar, sin llamar al 911, simplemente viendo morir a su esposa. Le cambió las pastillas, dijo Maggie en voz baja. Eso es lo que creo. Reemplazó su medicación con otra. Tal vez una sobredosis de la misma droga o tal vez algo diferente. Lo hizo parecer un suicidio. Y se aseguró de que las cámaras de seguridad lo grabaran. David asintió, con la mente acelerada. Seguro.
Guarda esta grabación por si alguien alguna vez cuestiona su muerte. La muestra tomándose las pastillas. Pero lo que no muestra son los minutos previos a la discusión, el hecho de que no pidió ayuda. Esto es asesinato. Y si alguien te envió esta grabación, significa que hay un testigo, alguien en la organización de Hastings que quiere que se vaya o alguien que busca influencia. Maggie dijo que esa nota no era solo una advertencia. Era una amenaza. Si hablo de Hastings, esto se hace público y Brandon ve a su padre asesinar a su madre. Ese chico ya está traumatizado. Esto lo destruiría. David lo entendió. Hastings está usando la misma influencia sobre Brandon. El chico sabe lo que hizo su padre. Quizás lo vio. Quizás lo descubrió. Pero Hastings se lo está echando en cara. Haz lo que te digo o me aseguraré de que todos piensen que estás loco como tu madre. Haz lo que te digo o lastimaré a más gente y serás responsable. Tácticas clásicas de abusador. ¿Y qué hacemos?, preguntó Maggie. David pensó en Rachel, en la justicia retrasada. En el hecho de que hombres como Hastings seguían ganando porque la gente buena seguía decidiendo que era más seguro mirar hacia otro lado. Hacemos lo que deberíamos haber hecho hace 15 años. Construimos un caso tan sólido que ni siquiera los abogados de Hastings pueden hacerlo desaparecer. Encontramos al denunciante que te envió esta grabación. Devolvemos la culpa a Brandon antes de que su padre lo destruya por completo. Y nos aseguraremos de que esta vez la verdad no quede enterrada. Maggie sonrió. Y por primera vez desde que la conoció, la verdad llegó a sus ojos. Sabes que esto podría hacer que nos maten a ambos, ¿verdad? David pensó en Tommy. En enseñarle a su hijo que hacer lo correcto importaba más que mantenerse a salvo. Sí, pero prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Y creo que usted siente lo mismo, coronel. Maggie la corrigió. Si vamos a la guerra juntos, debería usar mi nombre. David le estrechó la mano, sintiendo la fuerza en su agarre a pesar del temblor. David. Y no vamos a la guerra. Vamos a juicio. Es más limpio. Y el papeleo es mejor. Eso le provocó una carcajada. Breve, pero genuina. Ranger, percibiendo el cambio de humor de su persona, meneó la cola ligeramente. Progreso, pensó David. Ahora solo tenían que sobrevivir lo suficiente para que importara. Durante los 3 días siguientes, David recurrió a patrones que había prometido olvidar. Vigilancia, verificación de antecedentes, plazos de construcción y conexiones. Su contacto en el FBI llegó con equipo e información suficientes para confirmar que Robert Hastings había sido investigado en 4 ocasiones distintas durante los últimos 20 años. Tráfico de armas, fraude, manipulación de testigos e incluso la muerte sospechosa de un socio comercial. Todos los casos se habían desestimado o resuelto con acuerdos de confidencialidad. El hombre era excepcionalmente bueno para hacer desaparecer los problemas. Pero había cometido errores, pequeños, de esos que solo importaban si alguien miraba el panorama completo. David encontró a un ex empleado de Hastings Defense Contracting Company, despedido hacía 8 años, dispuesto a hablar sobre irregularidades en los envíos de armas. Encontró a un inspector municipal que había sido presionado para aprobar permisos de construcción que no deberían haber cumplido con la normativa. Encontró a un abogado que había trabajado para Hastings y renunció después de que le pidieran que amenazara a un testigo. Nada de esto fue suficiente por sí solo, pero en conjunto creó un patrón, y los patrones eran evidencia. Maggie, mientras tanto, contactó a otros veteranos que habían denunciado la falta de servicios o la malversación de fondos. 3 de ellos tenían historias similares. Acoso y campañas de descrédito. Uno había sido arrestado por cargos falsos que luego fueron retirados. Otro había perdido la custodia de sus hijos tras denuncias anónimas a los servicios de menores. Hastings no solo enterraba a sus enemigos, los destruía sistemáticamente, convirtiéndolos en ejemplos para que otros guardaran silencio. Pero cada ataque dejaba rastros, correos electrónicos, registros telefónicos, grabaciones de vigilancia.
David le enseñó a Maggie a documentarlo todo, a crear copias de seguridad redundantes, a construir un caso que superara los desafíos legales. Y luego estaba Brandon. David había estado observando al adolescente atentamente y a distancia, utilizando técnicas probablemente ilegales, pero sin duda necesarias. El chico iba a la escuela, volvía a casa, repetía, pero todas las tardes, alrededor de las 7, recibía una llamada telefónica. Después de la llamada, salía de casa y conducía a varios lugares de la ciudad. A veces era en el parque memorial donde encontraba a Maggie. A veces, en otros hogares de veteranos. Siempre ejecutaba la crueldad que le asignaban y siempre volvía a casa con cara de querer vomitar. David decidió que era hora de un enfoque directo. Esperó a que Brandon estuviera solo caminando de su coche a su casa después de la escuela y lo interceptó en la entrada. El chico inmediatamente tomó su teléfono, a la defensiva y asustado. «Aléjate de mí. Llamaré a la policía». David levantó ambas manos, sin amenazar. «No estoy aquí para hacerte daño, Brandon. Estoy aquí para ayudarte. Sé lo que tu padre te obliga a hacer. Sé que no quieres hacerlo y sé por qué tienes miedo de decir que no». El rostro de Brandon palideció. «No sabes nada». Pero le tembló la voz y sus ojos se dirigieron a la casa como si esperara que apareciera su padre. David tomó un riesgo calculado. «Se lo dé tu madre. Sé que no se suicidó. Sé que tu padre la dejó morir y te lo ha estado reprochando desde entonces. Sé que cada vez que lastimas a alguien por orden suya, te odias un poco más. Y sé que si esto sigue así, te vas a quebrar». Las piernas del chico parecieron ceder. Se sentó de golpe en la entrada, con el teléfono resbalándose de su mano. Dijo que si se lo contaba a alguien, se aseguraría de que terminara como ella. Dijo que era débil, como ella, y que los débiles no sobreviven. Dijo que tenía que demostrar que era fuerte, que podía hacer lo que fuera necesario. «Pero no puedo. Ya no puedo. Veo sus caras. La veterinaria con el perro. Me mira como si fuera un monstruo. Y tiene razón. Lo soy». Brandon estaba llorando ahora. Sollozos ásperos que sacudían su delgado cuerpo. David se sentó a su lado, sin tocarlo, simplemente presente. «No eres un monstruo. Eres un niño que está siendo abusado por alguien que debería protegerte. No es tu culpa. Pero lo que pase después, es tu decisión. Puedes seguir haciendo lo que dice y dejar que te destruya a ti y a todos los que ataca. O puedes ayudarme a detenerlo. Yo era del FBI. Sé cómo construir casos contra gente como tu padre. Pero necesito tu testimonio. Necesito pruebas. Y necesito que tengas el valor de decir la verdad». «¿Me matará?», susurró Brandon. «¿O me encerrará? Tiene médicos, abogados, a todos. Dirá que estoy loco, que me lo inventé todo porque estoy de luto por mi madre». David asintió. «Probablemente. Por eso hacemos esto con inteligencia. No lo confrontas. No le dejas saber que estás cooperando. Sigues actuando con tu micrófono. Lo grabamos dándote órdenes. Documentamos las amenazas. Reunimos pruebas que ni siquiera sus abogados pueden justificar. Y cuando tengamos suficientes, entras en custodia preventiva. El FBI te protegerá y tu padre irá a prisión, donde merece estar». Brandon levantó la vista, su joven rostro envejecido por el trauma y el miedo. «¿Por qué debería confiar en ti? ¿Y si trabajas para él? ¿Y si esta es otra prueba?». Era una pregunta justa. David sacó su teléfono y le mostró a Brandon sus antiguas credenciales del FBI, fotos de los casos en los que había trabajado y elogios de los directores. «Renuncié hace 7 años porque mi esposa fue asesinada. Me he estado escondiendo desde entonces. Pero tu padre amenazó a mi hijo. Así que ahora he vuelto y me aseguraré de que pague por todo lo que te ha hecho a ti, al coronel Torres, a todos. Pero no puedo hacerlo solo». Durante un largo rato, Brandon se quedó mirando el teléfono, la evidencia de la vida pasada de David. Luego asintió.
Un movimiento pequeño, pero decisivo. De acuerdo, te ayudaré. Pero tenemos que actuar rápido. Está planeando algo grande. Ha estado hablando por teléfono con sus abogados sobre eliminar el problema de Torres para siempre. No sé qué quiere decir, pero sucederá pronto. Quizás este fin de semana. A David se le encogió el estómago. ¿Eliminar como matar? Brandon asintió con tristeza. No lo dice directamente, pero lo he oído antes. Cuando la gente se vuelve demasiado problemática, tiene accidentes, caídas, accidentes de coche, sobredosis. Lo hace parecer natural y tiene gente que lo ayuda. David se levantó, tirando de Brandon. Entonces se nos acabó el tiempo. Esto es lo que vamos a hacer esta noche. Tu padre te llamará con instrucciones, ¿verdad? Como siempre. Brandon asintió. De acuerdo. Acepta las instrucciones, pero vas a grabar la llamada. Luego nos encontraremos en un lugar. Te enviaré un mensaje. Me contarás todo lo que sabes sobre sus planes. Y luego te irás a casa y actuarás con normalidad mientras yo averiguo cómo mantener con vida al coronel Torres y meter a tu padre en la cárcel. ¿Puedes hacerlo? Creo que sí, dijo Brandon, y luego se corrigió. Sí, puedo hacerlo. Pero David, mi papá no es tonto. Si descubre que me volví loco, no lo dudará. No estoy a salvo aquí. Mi mamá se dio cuenta demasiado tarde. David le dio una suave palmada en el hombro al chico. No estarás aquí mucho tiempo. Te lo prometo. Después de esta noche, irás a un lugar donde él no pueda llegar. A un lugar seguro. Tendrás que testificar tarde o temprano, pero hasta entonces, estás protegido. Créeme, ya he hecho esto antes. Esa noche, todo fue muy rápido. Brandon grabó la llamada de su padre, y fue condenatoria. Robert Hastings habló con cuidado, pero el mensaje era claro. Brandon debía ir al parque memorial a las 8 de la noche. Maggie estaría allí. Paseaba a Ranger a la misma hora todas las noches. Brandon debía provocar un incidente, hacer que pareciera que Ranger lo había atacado, y las cámaras de seguridad lo grabarían todo. Excepto que los amigos de Brandon, que lo seguían en un auto, tendrían un trabajo diferente. Atropellar a Maggie en el estacionamiento. Hacer que pareciera un accidente. Un veterano con TEPT, sin prestar atención. Una pérdida trágica. David escuchó la grabación con furia fría. Esto fue un asesinato premeditado, planeado con la crueldad despreocupada que da años de salirse con la suya. Llamó a Maggie inmediatamente. No vayas al parque esta noche. Hastings planea matarte. Su hijo me acaba de dar los detalles. Necesito que te quedes en casa. Puertas cerradas. Y necesito que confíes en mí para manejar esto. La respuesta de Maggie era predecible. Increíble. Si está haciendo su jugada, entonces activamos nuestra trampa. ¿Qué necesitas? Necesito que uses un micrófono y te presentes en el parque como siempre. Necesito grabar a la gente de Hastings intentando asesinar. Pero también necesito refuerzos. Refuerzos de verdad. Del FBI, no de la policía local. ¿Puedes confiar en mí para organizar eso? Hubo una pausa. Entonces la voz de Maggie volvió a ser firme. He estado en tiroteos donde tuve que confiar mi vida a la gente. ¿Me estás pidiendo que haga lo mismo? Sí, confío en ti. Terminemos con esto. David hizo llamadas. Su antiguo contacto en el FBI, el que le había estado dando información, accedió a traer un equipo. Instalarían vigilancia en el parque, listos para intervenir si las cosas salían mal. Pero necesitaban grabar el intento. Necesitaban que la gente de Hastings se comprometiera por completo antes de arrestarlos. Era arriesgado. David sabía de cuántas maneras esto podía salir mal. Pero Maggie era una soldado entrenada que había sobrevivido a situaciones peores que algunos matones a sueldo, y David estaría allí, armado y listo, por si acaso. Brandon cumplió su papel a la perfección. Se presentó en el parque,
Encontró a Maggie paseando al guardabosques por el sendero cerca del estacionamiento y comenzó la provocación. Pero esta vez, no había crueldad en ello. Sus palabras fueron fuertes, pero huecas. Una actuación para las cámaras que todos sabían que estaban allí. Maggie siguió el juego, sus respuestas diseñadas para sonar defensivas mientras en realidad le daba instrucciones a Brandon. No te acerques al estacionamiento. Cuando llegue el auto, agáchate y gira a la izquierda. El guardabosques estará bien. El auto apareció justo a tiempo. Un sedán oscuro con vidrios polarizados acelerando hacia Maggie desde la entrada del estacionamiento. Pero David se había posicionado en el lugar correcto. Y en el último segundo, salió a la calle con su arma desenfundada y sus credenciales del FBI en alto, gritando al conductor que se detuviera. El auto giró bruscamente, esquivando a Maggie por 1 metro. Agentes del FBI salieron en tropel de su escondite, rodearon el vehículo y sacaron a 2 hombres que definitivamente no eran adolescentes. Eran profesionales, de esos que Hastings contrataba para trabajos como este. Y en el caos, mientras las sirenas llenaban el aire y la gente empezaba a gritar, David vio al mismísimo Robert Hastings de pie junto a la camioneta negra al fondo del aparcamiento. Había venido a observar, a asegurarse de que sus órdenes se cumplieran. Y en ese momento, cuando sus miradas se cruzaron a lo lejos, David vio que el rostro de Hastings lo reconocía. No a David, el consultor informático, sino a David, el agente del FBI que acababa de arruinar su plan perfecto. Hastings se giró para correr, pero también había agentes allí, porque David había previsto cualquier contingencia. Lo derribaron profesionalmente, esposándolo mientras le leían sus derechos. David se acercó, mirando al hombre que había aterrorizado a Maggie, que había abusado de su propio hijo, que literalmente se había salido con la suya durante 20 años. Robert Hastings está arrestado por conspiración para cometer asesinato, manipulación de testigos y otros 15 cargos que añadiremos una vez que lo llevemos a la sala de interrogatorios. Tiene derecho a guardar silencio, pero espero que no lo haga. Me interesa mucho saber cómo piensa explicar el video donde aparece dejando morir a su esposa. Hastings palideció. Eso es confidencial. Eso es en mi residencia privada. No puedo. David sonrió. Y no era una sonrisa agradable. Su hijo nos dio permiso para acceder al sistema de seguridad de su casa. Ha sido muy cooperativo. Verá, cuando abusa de su propio hijo, resulta que no son muy leales. ¿Quién lo diría? Se giró hacia donde Brandon estaba con Maggie. El chico parecía conmocionado, pero también aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Brandon Hastings ahora está bajo protección federal. Es posible que no lo vuelva a ver nunca. El arresto fue noticia nacional. No de inmediato. Tardó 3 días en filtrarse todo el alcance, pero cuando lo hizo, la historia fue todo lo que David esperaba. Multimillonario arrestado por conspiración de asesinato. Pruebas de décadas de corrupción. Testigos que se presentaron con historias que habían sido silenciadas durante años. El caso de tráfico de armas de hace 15 años fue reabierto. El nombre de Maggie fue limpiado, su testimonio reivindicado, y Brandon, ubicado con familiares en otro estado, comenzó el largo proceso de recuperación del abuso de su padre. David testificó en audiencias a puerta cerrada, con su identidad protegida porque Tommy aún necesitaba a su padre vivo y funcional. El FBI le ofreció recuperar su trabajo. Lo rechazó. Algunos capítulos, una vez cerrados, no deberían reabrirse. Pero él tampoco volvió a esconderse. En cambio, él y Maggie comenzaron algo nuevo. Una organización sin fines de lucro que ayudaba a veteranos a navegar por el sistema, brindaba apoyo legal a denunciantes y creaba el tipo de red que dificultaría que hombres como Hastings aislaran a sus víctimas. No se trataba de perfilar asesinos en serie, pero era un trabajo importante que le permitió a David usar sus habilidades sin perderse en la oscuridad. Tommy prosperó. Él y Ranger se volvieron inseparables.
La tranquila presencia del perro ayudó a Tommy con su ansiedad de una forma que la terapia nunca había logrado. Maggie lo visitaba a menudo, a veces por negocios, a veces simplemente porque se habían hecho amigos. Ya no temblaba tanto, dormía mejor y reía con más facilidad. La sanación no fue lineal, y el TEPT no desapareció, pero aprendió a manejarlo con apoyo en lugar de enfrentarlo sola. 6 meses después del arresto de Hastings, David y Tommy regresaron al Parque Memorial un sábado por la tarde. El mismo banco, los mismos robles, los mismos sonidos del patio, pero diferente, mejor. Tommy corrió a jugar, sin miedo ahora como nunca antes. Y David se sentó en el banco, sin buscar amenazas, sin catalogar el peligro, simplemente observando a su hijo ser un niño. Maggie se unió a él después de unos minutos. Ranger se acomodó a sus pies. Brandon envió una carta, dijo ella, sacando un sobre de su bolsillo. Está en terapia. Está bien, considerando que quería disculparse de nuevo por todo. David negó con la cabeza. Los niños no tienen nada de qué disculparse. Él también fue una víctima. Maggie asintió. Se lo dije. También le dije que cuando estuviera listo, cuando se hubiera recuperado lo suficiente, sería bienvenido a ser voluntario en la organización sin fines de lucro, ayudar a otros niños en situaciones de abuso, convertir su dolor en un propósito. Hizo una pausa. ¿Crees que aceptará mi oferta? Quizás, dijo David. Las personas procesan el trauma de diferentes maneras. Algunos quieren transformarlo, otros solo quieren sobrevivir. Ambas son válidas. Pensó en Rachel, en los 7 años que había pasado intentando sobrevivir, en cómo ayudar a Maggie lo había obligado a transformarse. Por si sirve de algo, creo que darle esa opción podría ser lo más importante que alguien haya hecho por él, además de meter a su padre en la cárcel. Obviamente. Maggie rió. Obviamente. Observó a Tommy en los columpios, con las orejas de R.R. atentas al sonido de las risas de los niños. ¿Alguna vez te arrepientes al salir de la jubilación? Podrías haberte quedado escondido, mantener a Tommy completamente a salvo. David lo consideró. Pensé que lo mantenía a salvo escondiéndome, pero en realidad solo le estaba enseñando a tener miedo, a mirar hacia otro lado cuando ocurrían cosas malas, a que el mundo era demasiado peligroso como para preocuparse por él. Rachel no habría querido eso. Era una persona ferviente al defender a la gente. Deshonré su memoria al olvidarlo. Bueno, dijo Maggie, me alegra que lo hayas recordado. Me salvaste la vida. Salvaste la vida de Brandon y me recordaste que luchar vale la pena incluso cuando es difícil. Sobre todo cuando es difícil. Se preparó para irse. La semana que viene a la misma hora. Tommy quería practicar cómo enseñarle nuevos trucos a Ranger. David sonrió. Sí, a la misma hora, en el mismo lugar. Pero Maggie, no más ataques de niños ricos, ¿de acuerdo? Estoy intentando disfrutar de una jubilación tranquila. Saludó burlonamente. Haré lo mejor que pueda, agente Warren, pero sabes tan bien como yo que los problemas encuentran a gente como nosotros, lo busquemos o no. Se alejó, con Ranger a su lado. Y David supo que tenía razón. Nunca podría apagar del todo sus instintos de perfilación, su necesidad de ver patrones, su afán por ayudar a la gente que no podía ayudarse a sí misma. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez la respuesta no era reprimir esa parte de sí mismo, sino usarla. Sabiamente, a elegir sus batallas, a recordar que hacer lo correcto a veces significaba arriesgar la seguridad. Pero esa seguridad sin propósito era solo otro tipo de prisión. Tommy corrió de vuelta, sin aliento y feliz. Papá, yo tengo un nuevo amigo. Se llama Alex y también tiene un perro. ¿Y podemos tener un perro? ¿Por favor? Prometo que lo cuidaré. David rió, abrazando a su hijo. Hablaremos de ello. Quizás después de que demuestres que puedes acordarte de hacer la cama durante un mes entero. Tommy gimió dramáticamente. Pero su sonrisa no se desvaneció. Mientras caminaban de la mano hacia el coche,
David pensó en el impulso que había empezado todo esto. Como un momento de decisión al ponerse de pie había desentrañado una conspiración, salvado vidas, y de alguna manera, lo había devuelto a sí mismo. A veces, defender lo correcto significa meterse en algo muy, muy malo. Pero a veces, si tienes suerte, valentía y terquedad, significa entrar en algo correcto, en un propósito, en la comunidad, en la persona que siempre se suponía que debía ser antes de que el miedo y la pérdida te convencieran de esconderte. David ya no se escondía. Y mientras abrochaba el cinturón de seguridad de Tommy en el coche y conducía hacia su casa, descubrió que no lo echaba de menos.